Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Andrés Medina Cervantes y el día de hoy quiero platicarles sobre un tema que es muy interesante y es la catálisis heterogénea. Específicamente quiero platicarles sobre un concepto que es la base para entender por qué unos catalizadores funcionan mejor que otros, es decir, la naturaleza de los sitios activos. Antes de entrar de lleno les comparto rápidamente el mapa de lo que vamos a ver hoy. Empezaremos con una introducción a la catálisis, distinguiremos entre catálisis homogénea y heterogénea, veremos de dónde viene el concepto de sitio activo, hablaremos del principio de Sabatier, el mecanismo y la energía de activación, las técnicas que usamos para caracterizar estos catalizadores o sitios activos y cerraremos con las aplicaciones clave industriales más importantes y finalmente con las conclusiones. Muy bien, entonces, me gustaría iniciar la parte de la introducción de esta plática con una pregunta sencilla. ¿Por qué son importantes o por qué nos importan tanto los catalizadores? Bueno, empecemos entonces respondiendo a esta pregunta definiendo lo que es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción sin participar directamente en ella, es decir, no se consume en el proceso. Y al fenómeno de acelerar una reacción usando un catalizador es lo que nosotros le llamamos catálisis o se define como catálisis. Ahora, esto no es solo un tema de laboratorio. Esto lo comento ¿por qué? Porque, por ejemplo, los procesos catalíticos son la base de las tecnologías que usamos todos los días. Por ejemplo, para la conversión de petróleo crudo, carbón y gas natural en combustibles, la producción de productos petroquímicos, el control de emisiones de CO e hidrocarburos, e incluso materiales de electrodos en las pilas de combustible. Pero existe una necesidad constante de desarrollar catalizadores más avanzados. Esto con la finalidad de que nos permitan pues fabricar productos de alto valor a partir de materias primas económicas, hacer procesos de conversión química más eficientes energéticamente y, algo que es muy importante, fabricar catalizadores de bajo costo, por ejemplo, reduciendo o sustituyendo el uso de metales preciosos. Ok, ahora, dentro de la catálisis, la cual ya acabamos de definir, existen dos grandes familias, que es la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. Veamos entonces en qué se diferencian cada una de ellas. Bueno, en el caso de la catálisis homogénea, el catalizador y el reactivo están en la misma fase, generalmente en fase líquida, es decir, una solución, una suspensión de partículas de soluto en un disolvente. El problema práctico en esta catálisis homogénea es que al estar mezclados en la misma fase, separar y recuperar el catalizador al final de la reacción es difícil porque la interacción que hay entre ambas partes es muy íntima, entonces separar el catalizador de la solución es muy complicado. Y por consiguiente también la recuperación pues es difícil. En cambio, en el caso de la catálisis heterogénea, tenemos un sistema multifase. Generalmente el catalizador está en estado sólido, mientras que los reactivos están en fase líquida o gaseosa. Ahora, esto, en comparación con la catálisis homogénea, tiene una ventaja enorme desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque la separación del catalizador del medio de reacción es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente podemos sonicar, filtrar o incluso podemos separarlo mediante centrifugación. Además, estos catalizadores sólidos pueden diseñarse, pueden ser estructurados, soportados sobre otro material o modificados superficialmente para mejorar su desempeño catalítico. Entonces, es en esta parte donde se centra el tema central de esta presentación.
Porque si el catalizador es un sólido, entonces la reacción no ocurre en todo el catalizador, sino específicamente en su superficie. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la reacción química no se lleva a cabo completamente en la superficie de un catalizador. Y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto o cómo vamos a entender esto? Bueno, tenemos que entender primero el origen del concepto de lo que es el sitio activo, que es el corazón de esta charla. Repito, el origen del concepto de sitio activo. La idea central que les quiero compartir aquí es que no todos los átomos de la superficie de un catalizador son catalíticamente equivalentes. Entonces, ¿qué es exactamente un sitio activo? Bueno, pues un sitio activo lo podemos definir como regiones específicas de la superficie del catalizador donde realmente se llevan a cabo las reacciones catalíticas. Pueden ser átomos individuales, efectos, orillas, esquinas, interfaces o interfaces entre el catalizador y su soporte. Entonces, aquí en esta imagen ustedes pueden observar que hay distintos tipos o trato de lo que se quiere es representar lo que es un sitio activo y los distintos tipos de sitios que podemos tener. Ahora, la idea clave es esta. No todos los átomos que están en la superficie tienen la misma actividad catalítica, y son precisamente estos sitios activos los que determinan el desempeño global del catalizador. Ahora, este concepto de sitio activo no es nuevo. Sus raíces se remontan al año 1925, cuando Hugh S. Taylor fue el primero en proponer que la reacción catalítica no ocurre en toda la superficie por igual, sino en puntos específicos altamente energéticos. Entonces, él identificó que los átomos ubicados en bordes y esquinas no tienen lo que llamó insaturación de coordinación, es decir, les faltan vecinos comparado con un átomo típico dentro del material. Y eso facilita que las moléculas se absorban ahí, en un proceso llamado quimisorción. Otra de las cosas que él observó fue que diferentes sitios presentan diferentes barreras energéticas, lo cual determina tanto la selectividad como la velocidad global del proceso. Y a este fenómeno, donde pequeños cambios en la estructura atómica alteran radicalmente la eficiencia catalítica, se le conoce como sensibilidad estructural. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva entonces. Para visualizar esto, pongamos la siguiente imagen, que representa una nanopartícula, donde podemos identificar átomos en esquinas, átomos en bordes, átomos en planos y átomos en planos, repito, perdón, o terrazas. Cada uno tiene un entorno atómico distinto y por lo tanto un comportamiento catalítico distinto. Ahora, aquí lo que podemos nosotros hacer es cuantificar con el número de coordinación, o más bien, lo que nosotros podemos hacer aquí es podemos cuantificar el número de coordinación en la superficie de un catalizador, que es simplemente el número de átomos vecinos que tiene un átomo dado. Tenemos entonces cuatro tipos: los átomos en el interior o bulto del material con un número de coordinación igual a 12, los átomos de terraza en la superficie plana con 8 o 9, los átomos escalón con 6 o 7 y los átomos king en las posiciones más expuestas con 5 o menos. Ahora, todo esto nos lleva a lo que yo llamaría la regla de oro de este tema. A menor número de coordinación, mayor energía superficial. Y por lo tanto, un catalizador más fuerte significa un catalizador catalíticamente más activo. Ahora, una pregunta natural que surge a partir de lo anteriormente comentado es: ¿cómo varía la proporción de sitios activos en función del tamaño de la nanopartícula? Pues la respuesta que yo les puedo dar, podríamos decir que es contundente. ¿Por qué? Porque al disminuir el tamaño de la nanopartícula aumenta drásticamente
el área superficial disponible y con ella la proporción de átomos en esquinas y bordes con respecto a los átomos del interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más pequeña la nanopartícula, mayor densidad de sitios activos tendremos. Ahora, esto no solo depende del tamaño, sino también va a depender de la morfología o forma de la nanoestructura. Estructuras en 3D como las llamadas nanoflowers exponen muchos más sitios activos que estructuras más simples en 0 dimensiones, como por ejemplo los puntos cuánticos. A mayor área superficial expuesta, mayor sensibilidad y actividad catalítica. Muy bien, ahora pasemos a lo siguiente. De tener muchos sitios activos no es suficiente si la interacción entre el catalizador y las moléculas no es la correcta. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora, que no es que además de tener muchos sitios, que el tener muchos sitios activos no es suficiente para que se lleve a cabo la reacción. Tiene que también haber una interacción adecuada entre el catalizador y las moléculas. Debe ser la correcta. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a lo que se conoce como el principio de Sabatier, que nos dice que para una catálisis óptima, la interacción entre el adsorbato y el catalizador debe estar equilibrada. Entonces, el principio de Sabatier nos dice, básicamente, o en palabras simples, que las interacciones entre el catalizador y el sustrato no deben ser ni demasiado débiles ni demasiado fuertes. Si la interacción es muy débil, el sustrato no permanece absorbido el tiempo suficiente como para reaccionar. Si por el contrario es muy fuerte, el producto no logra disolverse y termina bloqueando el sitio activo. A esto se le conoce como envenenamiento del catalizador. Este comportamiento se representa clásicamente con la llamada o con el llamado diagrama de curva volcánico, el cual aquí pueden ustedes observar. En el eje X tenemos la fuerza de interacción y en el eje Y la velocidad de reacción. Entonces, pueden ustedes observar que los mejores catalizadores están justo en la cima del volcán, en ese punto intermedio óptimo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo metales como el platino y el iridio se ubican cerca de esa cima para la descomposición, vamos a decir, del ácido fórmico. Y esto nos dice que el desempeño de un catalizador depende de varios factores, como son su morfología y tamaño, el efecto bimetálico cuando combinamos dos metales y el soporte catalítico sobre el cual está depositado. Pasemos ahora entonces a entender paso a paso cómo es que ocurre realmente una reacción sobre la superficie de un catalizador. Podremos resumir la eficiencia catalítica o la actividad catalítica como el arte de disminuir la energía de activación mediante la manipulación precisa de los estados absorbidos en la interfase. Entonces, el mecanismo típico de la catálisis heterogénea se divide en 6 pasos. Número 1. Primero ocurre la difusión de los reactivos hacia el catalizador. Segundo, la absorción de estos reactivos sobre la superficie activa. Tercero, la activación de los reactivos ya absorbidos. Cuarto, la reacción propiamente o la reacción química propiamente dicha, ocurriendo sobre la superficie del catalizador. Quinto, la desorción de los productos formados. Y finalmente, la difusión de estos productos hacia el exterior, lejos del catalizador. Estos 6 pasos están resumidos o trato de resumirlos en esta pequeña imagen para que quede más clara esta explicación, así como el mecanismo o más bien la explicación acerca del mecanismo típico de la catálisis heterogénea. Ok, a continuación vamos a ver una pequeña animación que describe de estos 6 pasos los 3 que yo considero son los más importantes. Vamos a verlo de forma esquemática. Tenemos la superficie del catalizador.
Las moléculas se absorben sobre ella reaccionan entre sí formando un nuevo producto, como lo pueden estar ustedes observando. Y finalmente ese producto se desorbe, liberando de nuevo el sitio activo para que el ciclo pueda repetirse. Ahora, un punto importante o que es muy interesante es que en algunos casos la elección del catalizador puede cambiar por completo el producto final de la reacción, aunque partamos del mismo reactivo. Por ejemplo, si hacemos reaccionar etanol sobre una superficie de cobre, como es el caso de esta, como lo más bien lo muestro en la imagen de la izquierda, obtenemos una deshidrogenación, se forma acetaldehído más hidrógeno. Pero si usamos alúmina como catalizador, ese mismo etanol sufre una deshidratación formando etileno y agua. Mismo reactivo, catalizador distinto, producto completamente diferente. Ahora, como sabemos, todas las reacciones químicas van acompañadas de cambio en la entalpía. Si la reacción libera energía, es exotérmica, con un cambio de entalpía negativo. Por el contrario, si la absorbe, es endotérmica, con cambio de entalpía positivo. Ok, aquí está la clave. Ahora, en esto que les acabo de comenzar está la clave de por qué usamos catalizadores. Si nosotros no usamos un catalizador, una reacción necesita superar una barrera energética alta, que es la energía de activación, que es esta que pueden ver aquí ustedes, es esta línea, ¿no? Con el catalizador esa barrera se reduce significativamente. Pueden ver ustedes que el paso de reactivos a productos cuando se utiliza un catalizador es menor que cuando no utilizamos un catalizador. ¿Esto por qué? Porque el sustrato se une al sitio activo, forma un complejo intermedio con el catalizador y luego los productos se liberan, dejando libre otra vez el sitio activo. Entonces el catalizador nunca se consume, solo facilita el camino. Pasemos ahora a comprender comprender la naturaleza de los sitios activos no basta con saber que existen. Necesitamos conocer dónde se encuentran, cómo son, cómo interactúan con las moléculas y cómo evolucionan durante la reacción. Para eso recurrimos a distintas técnicas de caracterización. Entonces, ah, podemos organizar estas técnicas según la pregunta que responden. Para saber dónde está el sitio activo, por ejemplo, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, entonces, para saber dónde está el sitio activo, usamos distintas técnicas. Y esto con la finalidad de identificar o darle respuesta a ciertas preguntas como son: ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Cuál es su estado electrónico? ¿Cómo interactúa? ¿Y qué hace? Por ejemplo, para saber dónde está el sitio activo usamos entre muchas técnicas como son la microscopía electrónica de transmisión, TEM o difracción de rayos X. Si nosotros queremos saber cómo es su morfología, recurrimos a las técnicas de STEM o microscopía de fuerza atómica, AFM. Si nosotros queremos conocer su estado electrónico, usamos espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, XPS o las técnicas de UV-Vis. Si nosotros queremos entender cómo interactúa con las moléculas, empleamos desorción a temperatura programada o TPD o espectroscopías infrarrojas como DRIF y FTIR. Y finalmente,
Si queremos saber qué hace realmente el catalizador, lo tenemos que someter a pruebas catalíticas directas. Con todo lo anterior dicho, quisiera pasar ahora a la parte de lo que son las aplicaciones clave de la catálisis heterogénea. Ahora, todo este conocimiento sobre sitios activos no es solo académico, ha permitido desarrollar catalizadores que hacen posible algunos de los procesos industriales más importantes para la sociedad moderna. Por ejemplo, los nanocatalizadores hoy en día tienen aplicaciones en producción de hidrógeno, en la industria farmacéutica, en la valorización de biomasa, en protección medioambiental, en celdas solares, en fotocatálisis, en purificación del agua, en la industria del petróleo e incluso se estudian sus implicaciones en nanotoxicología. Entonces, todo esto los trato de esquematizar en este diagrama que están viendo ustedes. Y como pueden ver, entender algo tan aparentemente pequeño como un sitio activo tiene un impacto que yo considero enorme y muy tangible en todas las tecnologías que usamos todos los días. Para cerrar esta pequeña plática relacionada a la catálisis heterogénea y al concepto de sitios activos, pues quiero cerrarla con la siguiente frase. El futuro de la catálisis heterogénea depende de nuestra capacidad para identificar, comprender y diseñar sitios activos a escala atómica. Ese es el reto y al mismo tiempo la oportunidad. Transformar este conocimiento fundamental en soluciones tecnológicas para una sociedad más sostenible. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a sus preguntas o comentarios.